pero vamos con la doctora Connie Delgado Parra, quien hoy entre líneas, adelante doctora, hoy entre líneas, muy buenos días. Hola Marta Olivia, muy buenos días a ti y bueno, a toda la audiencia, encantada de estar con ustedes. Gracias. Ser crítico desde la izquierda, ¿se vale, no se vale? ¿Le hace uno juego a la derecha? ¿Cómo hacer esta diferencia, Connie? Pues, en efecto, yo creo que la izquierda siempre tiene que ser crítica y que incluso cuando llegan al poder personajes con los que uno estaría de acuerdo, siempre hay que mantenerlos ojo a visor, nunca hay que perderlos de vista, perdón, y siempre, mantenerlos acotados, porque el hecho de que llegue alguien en quien uno podría confiar políticamente, vamos a decir, porque tiene una tendencia progresista, no garantiza que cuando llega al poder no pueda cambiar de posición o incluso hacer daño a la postura que antes defendía. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y fundamentalmente el periodismo, tiene la obligación, ese es el trabajo del periodismo, ser crítico ante las cuestiones que se presentan, ¿no? Sin embargo, hay algo que también vale la pena señalar, que cuando se hacen estas críticas, y sobre todo ahorita en el tema que está señalando con respecto a Rosario Piedra Ibarra, a su reelección, o sea, lo primero es, en efecto, no se puede admitir que haya un discurso de parte del gobierno, del actual gobierno, en términos de la no reelección, incluso de estar señalando ahorita la posibilidad de una reforma electoral en la que no haya reelección de diputados, de senadores, etcétera, de presidentes municipales, o sea, impedir la reelección a toda costa y que de pronto se promueva, ellos que decían lo contrario, promuevan la reelección de Rosario Piedra Ibarra, y que en efecto el día de anteayer, ayer en la madrugada, aprobaran con 87 votos su reelección. Sin embargo, yo me atrevería, Marta Olivia, a añadir algunas informaciones. Yo de entrada también suscribo la idea de que la no reelección es muy criticable y que no podría, o sea, que no tiene justificación a simple vista, pero yo añadiría algunos elementos que tal vez nos ayuden a centrar la discusión. ¿Quién es, por ejemplo, Tania Ramírez Hernández, que era, digamos, que es la que ha salido en todos los medios de comunicación a defender la idea de que como si ella tenía un mejor perfil y había sido reconocida por la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos con un mejor perfil, ¿por qué la sustituyen para introducir a Rosario Piedra? Por otro lado, las declaraciones de Javier Corral, ¿no? Señalando que pues en realidad se estaba haciendo una cuestión política al incorporar a Rosario Piedra, porque era pues necesario, porque políticamente era la justificación que se estaba dando. En fin, los defensores, yo sé que Javier Corral ya está en Morena, pero no dejemos de saber, de recordar quién es. O sea, él es un panista, un expanista, y que tiene también cierto perfil y ciertos intereses. Y en ese sentido, yo decía, ¿quién es Tania Ramírez Hernández? Es la hija de Tania Hernández, alguien que formó parte de Eureka y que fueron muy cercanas con doña Rosario Ibarra de Piedra, pero que en el momento en que Rosario Ibarra de Piedra fue candidata a senadora y llegó al Senado de la República, en ese momento se dio una ruptura muy fuerte en Eureka, ¿no? Que son cosas que normalmente no se habla de ello, y menos en este momento. Justamente ella es la mamá de Tania Ramírez Hernández, la que estaba ahorita, digamos, en la terna para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
todo el apoyo que ha recibido Tania ha sido de los partidos opositores. Y si ustedes observan, quienes la han defendido han sido en general organizaciones civiles tan traídas y llevadas, que ya conocemos y que ya sabemos quién las coordina, y al mismo tiempo partidos políticos. No hay víctimas que hayan hecho declaraciones en términos de que apoyándola, ¿no? Por otro lado, esa carta apócrifa que llegó, también valdría la pena investigar, según algunas informaciones, que también vale la pena señalarlas. Dicen que esa carta llegó dentro del mismo equipo, digamos, dentro de la misma gente de Rosario Ibarra de Piedra, pero es como fuego amigo, ¿no? O sea, le tendieron una trampa. Porque en efecto después salen declaraciones en términos de que esa carta es falsa, de que no es verdad, pero en realidad se la sembraron, por decirlo de algún modo, para, digamos, para descalificar su participación y demás. Entonces se fueron dando un conjunto de cosas que no conocemos, que no han sido dadas a conocer en los medios. Bueno, en los medios hegemónicos, por supuesto que no, pero que tampoco hemos analizado a lo mejor mucho desde este lado. Por otro lado, el hecho de que se intentara quitar a Rosario Robles a cambio, por ejemplo, de Tania Ramírez Hernández, pues tenía el propósito de no modificar en nada, que continuara la misma lógica y la misma estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en realidad, ¿qué fue lo que intentó Rosario Piedra Ibarra? Y no es que la esté defendiendo en este momento en términos de la reelección, sino más bien quiero hablar de aquello de lo que no se habla públicamente. Ella pretendió durante los 5 años anteriores que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueran vinculantes para el gobierno. Eso es muy importante, porque tradicionalmente simplemente la comisión hace recomendaciones y pues bueno, si el gobierno quiere, si acepta, si está bien. Y ella impulsó todo esto. Entonces, una de las cuestiones que ahorita se podría lograr si ella está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es lograr que se vuelvan vinculantes esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque va a la par de la modificación y de la reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial impidió que esto sucediera, o sea, intervino de algún modo. Entonces, el hecho de retirar a Rosario Robles y de hacer llegar a alguien del equipo opositor que aparentemente es una defensora, sí lo es una defensora de derechos humanos, pero que tiene un interés en otra dirección en términos de defender otra vez intereses de cierta clase, de ciertos sectores. Entonces, esto vuelve como muy complicado la idea simplemente de criticar la reelección de Rosario Robles como el hecho en sí mismo de la reelección. O sea, si lo vemos solamente desde ese lugar, es absolutamente criticable, deleznable, incluso yo diría, pero cuando uno ya empieza a ver qué es lo que se está disputando y que dentro de la Comisión de Derechos Humanos y dentro de los grupos defensores de derechos humanos se empiezan a dar disputas, porque en efecto, no hay que, yo soy una respetuosa de todas las organizaciones de derechos humanos, pero también hay que decir que hay muchas organizaciones que han vivido de recursos de ciertos, de gobiernos, incluso extranjeros, no hay que olvidar, yo respeto mucho artículo 19, respeto mucho al Centro PRO, pero no hay que olvidar que son apoyados por el Estado norteamericano, ¿no? Por el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, pues evidentemente eso va tergiversando las cosas. ¿Quién te financia? Pues ya te va generando compromisos con ese tipo de sector que te financia, ¿no? Entonces, hay que pensar que Eureka, por ejemplo, ha funcionado siempre de manera independiente. No tiene financiamiento de gobiernos, etcétera. Entonces, cuando uno hace esa distinción, pues empieza a ver cómo se van manejando los intereses. Un elemento último doy, que es
Ustedes recordarán que Carlos Pérez Ricard, todo el tiempo, él formó parte, digamos, de la Comisión de la Verdad que estuvo, que configuró el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento al tema de la guerra sucia, ¿no? Pérez Ricard, digamos, formó parte de esta Comisión de la Verdad. Y al principio parecía funcionar todo muy bien y que él estaba, pues buscando la verdad y bueno, muy comprometido. Pero de pronto empezó a dar un giro extraño, sobre todo en el momento en que se empezó a plantear ya la reforma al Poder Judicial. Él empezó a ser muy crítico, decía que no estaba de acuerdo con la reforma, que había que respetarla, digamos, si ya el Congreso había aprobado, estaba bien, pero siempre siguió como cuestionando esta situación. Menciono a Carlos Pérez Ricard porque curiosamente es socio de Javier Corral, ¿no? O sea, él está asociado en esta librería que pusieron en Chihuahua, justamente. Entonces, ahí hay una jiribilla extraña en términos de que primero, Javier Corral salga a hacer declaraciones de que en realidad fue una imposición política la de Rosario Robles, fue empezar a manchar en la historia de la posibilidad de la reelección de Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Y cuando uno ya empieza a ver la relación en las redes, digamos, de Tania Ramírez Hernández, ahí hay muchas cosas en el marco de todo este, digamos, contexto que estoy señalando. Entonces, yo sugiero de algún modo, o sea, estar muy vigilantes de todo lo que está pasando y, en efecto, ser crítico de cuando uno genera contradicciones y no es consecuente. En efecto, si el gobierno actual está planteando no reelección en ningún campo, debió de sostenerse también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En todo caso, postular a alguien con un perfil parecido al de Rosario Ibarra, perdón, Rosario Piedra Ibarra, pero no volverla a postular a ella. O sea, eso es lo que yo pienso que estuvo mal. Pero no está mal que se defienda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este momento empiece a dar un giro para que en efecto empiece a funcionar de otro modo. Doy un último dato también en términos de que se le acusa a Rosario Piedra de estar incluso de proteger al ejército, eso se ha señalado en muchos medios, proteger al ejército, digamos, en términos de que no entregó información, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa o en el caso de la Comisión de la Verdad. Y no es exactamente así. Lo que ella está señalando es que el ejército sí tiene que, digamos, comparecer digamos, y es corresponsable, vamos a decirlo así, pero lo que ella dice es que se ha generado tal boom de esta historia del ejército que se ha invisibilizado que también hay empresarios mexicanos y estadounidenses involucrados. Y entonces ella dice que cuando se le pone todo el foco al ejército, se olvida que también está la otra parte. Y en efecto, cuando uno ve las declaraciones de Carlos Pérez Ricard, que mencionaba hace un momento, no hace ninguna mención del tema de esto, de lo que no se ha hablado en términos de que hay empresarios involucrados en el tema de los 43, por ejemplo, ¿no? Solo se dice el ejército, el ejército, el ejército, pero no se habla de estos empresarios y se tiene identificados también quiénes son empresarios mexicanos y empresarios estadounidenses. Esto lo trató de sacar a la luz Rosario Robles y no hubo manera, o sea, no tuvo micrófono, no tuvo foro para hacer esto. Entonces, son muchas cosas que hay que mantenernos alerta, pero que me parece que es importante conocer. Claro, y sobre todo es tener todo el contexto y toda la información en ese sentido. Y bueno, lo que sí me parece también, Connie, es que de las evaluaciones que hizo el propio Senado de la República, Rosario Piedra quedó en el lugar número 15.
Y esos son datos irrebatibles, esos son datos, y hablamos, dices Tania, pero es Tania Nashieli, ¿verdad, Ramírez? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que ahí hay que ver ahora sí que todos los ángulos, todos los aspectos, y que al final de cuentas es, si ya, lo que muchos han criticado es, si ya tenían un nombre y ya tenían una forma y ya había una línea, pues para qué armar un poco el escenario de, que eso fue lo más desasiado. ¿Para qué hacer un escenario donde dices que votas? Yo no puedo entender, no sé si las reglas hayan cambiado, que alguien que califican y que seleccionan y todo y queda en el número 15, de pronto es la número 1. No lo entiendo. No entiendo esa parte. Si ya había, si ya estaba muy claro a quién querían y a quién iban a imponer, ahorrarse todo ese show público, porque fueron 13 horas de discusión en el Senado de la República. Sí, sí, Marta Olivia, pero ahí sucede algo también interesante. Dentro del Senado no había consenso. O sea, esta historia de que detenía el presidente de la mesa, Noroña, detenía y decía, a ver, compañeros, y otra vez, no sé, o sea, igual varios de ustedes lo vieron, ¿no? El espectáculo del Senado. O sea, porque en realidad el Senado no estaba de acuerdo, o sea, estaban divididos. Esta división de la que estoy hablando en términos de que, o sea, de que Javier Corral pues no estaba de acuerdo, por ejemplo, o sea, por eso es que hizo este tipo de declaraciones públicas en términos de que en realidad se estaba dando dedazo, eso fue lo que dijo, ¿no? En términos muy claros, o sea, dentro del Senado no estaban, o sea, no había consenso, entonces tuvieron que hablar y contextualizar. Y en efecto, yo tengo la impresión y alguna información por ahí de que tuvieron que hablar de estos antecedentes y de esto que realmente significaba el hecho de que hubiera continuidad de Rosario Piedra para lograr estos aspectos, incluso de mejora de los resultados, por ejemplo, del tema de Ayotzinapa. Yo sé que fue desasiado y en eso coincido absolutamente contigo. Pudieron hacerlo de otro modo, pudieron haber postulado a alguien, yo insisto, que tuviera, digamos, ese mismo perfil en términos de querer modificar las cosas al modo que estaba planteando, que ha planteado durante 5 años Rosario Piedra, pero no ella. Eso fue muy desasiado y es muy deshonesto. En eso yo coincido absolutamente. Y entonces porque eso vuelve confuso y hace que la gente, que la población no se sienta cómoda y que diga, fue dedazo. Y es inconsecuente el gobierno de Claudia Sheinbaum porque por un lado abandera la idea de la no reelección y por otro lado la acepta, ¿no? Y los senadores lo mismo, y eso es Morena. Pienso que estamos en un momento en el que hace falta mucha información y que en efecto la tarea de quienes hacemos análisis político, de los periodistas como ustedes, como el gran equipo que son con Julio Astillero, pienso que contribuimos mucho en dar esta información para que la gente tome su decisión y en efecto, yo sí creo que es muy criticable que la hayan puesto a ella y después de haber quedado en el 15º lugar, ponerla y en el 1, integrarla, o sea, eso fue muy desasiado y suena muy deshonesto, pero en realidad uno dice, bueno, el tema de medios fines, ¿no? O sea, el fin es justo, pero el medio es incorrecto, ¿no? Debieron de tamizarlo de otra manera, debieron de trabajarlo de otra manera, pero bueno, pues así están las cosas, Marta Olivia. Y sobre todo veía yo aquí un comentario que eso también a mí me suena bastante extraño como algunos estaban en contra y a la hora de levantar la mano de votar, hablo de Javier Corral, o sea, votaron a favor. Entonces, eso le suma desaseo al desaseo. Exacto, exacto, eso debieron, o sea, se vieron mal políticamente, eso debieron de discutirlo previamente. O sea, en efecto, eso es la política, tú tienes que hablar de los argumentos por los cuales tú consideras que es positivo algo para alcanzar un logro, digamos, en un gobierno progresista.
eso se vale, no es que sea en lo oscurito, no es de que, a ver, vámonos afuera, no, o sea, justamente la política consiste en eso, en argumentar a aquellos que no están de acuerdo conmigo para ver si llegamos a un punto medio y entonces que abiertamente se diga por qué si se propone a una candidata o a un candidato, pero en esa parte Morena yo creo que todavía está pues en pañales, ¿no? O sea, como que es parte de pues del aprendizaje democrático que tiene que aprender Morena y que si no aprende, lo va a pagar caro. O sea, sí son cosas que tendría que empezar a modificar. O sea, no puede tirar un rollo, ¿no? Y de repente convertirse en traidora de su propio discurso. Y eso fue lo que se vio con la reelección de Rosario Piedra, cuando en realidad tiene un buen fin, pero el medio fue muy desasiado, muy deshonesto, ¿no? Así es. Connie Delgado, y no era el tema. No, no era el No era tema. el tema de entre líneas. Yo creo que vamos a dejar el entre líneas, el tema real. Estábamos hablando ayer y nos poníamos de acuerdo. Bueno, me exponía Connie cuál iba a ser el tema y no tenía nada que ver con esto. Esto salió, por eso de pronto ahí confundimos robles con piedra y demás. Sí, perdón. Decía alguien también, pues porque no estaba, nada más que agradecemos mucho siempre el análisis de la doctora Connie Delgado Parra, sobre todo ahí, acerca de esto. Dicen que parecemos buena onditas, Connie y Marta parecen buena onditas. Pues sí, seguramente sí. El análisis es así, el análisis necesita mostrar elementos que a veces resultan contradictorios, pero lo bueno del análisis político de coyuntura es que pronto la realidad nos pone en nuestro sitio y nos muestra si en realidad éramos buena ondita o no. Entonces, la realidad responde de manera clara y exacta. Gracias, Connie. Gracias por esta vez y nos vemos entre líneas la próxima semana, el próximo jueves. Claro que sí, Marta Olivia, y bueno, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bonito día. Hasta luego. Igualmente, buen día.